Y él es argentino, chileno, vivió en México y decidió volver a México. Él vive en México hace ya 4 años. Antes de presentarles a nuestras invitadas, quiero recordar que estamos en los últimos días del mes de la red de salas de cine que ha hecho posible que una película de este nivel, que resultó ganadora de la competencia nacional el año pasado en el Festival de Sanfic, esté disponible gratuitamente, y va a haber más películas hasta finales de mes para que puedan seguir viendo en salas. Tenemos 17 salas alternativas en la red de salas desde Arica a Coyhaique, y todas ellas han exhibido cine de calidad como este. Así es que para que estén atentos y atentas y atentos. Tenemos una de las protagonistas de la película que nos va a contar seguramente muchos entretelones de su propia vida y de la producción de esta película y toda la reflexión. Alejandra Sáez, ella es investigadora social y una de las protagonistas, así que muchas gracias, Alejandra. Y Patricia Castillo, tú eres psicóloga, psicoanalista y has estudiado infancias y dictaduras en algunos proyectos, y además tienes un libro, Testigos y Actores. Así que vamos a hablar de las niñeces, de la infancia, en contextos de represión política. Alejandra, para empezar, bueno, emocionada me imagino de volver a ver esta película con una sala llena. Creo que la reflexión que tú haces, por eso me interesó particularmente que tú pudieras estar esta tarde acá, esto de el exilio que terminaba para tus padres y empezaba para ustedes, que era una suerte de destierro, ¿verdad? ¿Cómo analizas tú con el paso del tiempo, además desde las ciencias sociales, lo que fue para ustedes volver a Chile, o sea, llegar a Chile, y este shock cultural de una sociedad tan distinta a la que los padres se habían imaginado y por la que tanto lucharon, incluso al punto de tener que exiliarse? Bueno, horroroso. Horroroso, creo que lo conversaba un poquito ahí arriba con algunos amigos. No para todos fue igual, depende mucho de la edad en la que se llegó, pero sí creo que para todos esta sensación de destierro, de haber tenido que salir de ese lugar hermoso y cariñoso que es la infancia, donde no solamente un lugar físico, donde tú habitas tu infancia, sino también son tus amigos, los primeros afectos que empiezas a tener. Entonces, cuando te sacan de allí y te llevan a cualquier lugar, ya vamos a hablar en particular de Chile, pero te llevan a cualquier lugar obligadamente, por cierto que hay un destierro en un momento en el que tú estás empezando a desarrollar la idea de sí mismo, ¿no? En que estás empezando a distinguirte del otro, de tu familia, y a encontrar un lugar en el mundo. Resulta que no tienes lugar en el mundo. Al menos eso es lo que me pasó a mí. Yo llegué a los 10 años a Chile, y además haber llegado a Chile, nosotros llegamos en el 85, en una época muy oscura en este país, quizás no tanto como en los 70, pero todavía seguía siendo muy oscura. Fue súper duro porque, como dice alguna chica ahí en el documental, tú no podías decirle a nadie quién eras. Y entonces tienes que comenzar a guardar silencio sobre ti mismo, y esa identidad que en la adolescencia estás normalmente destinado a desarrollar hacia afuera, la desarrollas hacia adentro, en silencio y en secreto. Entonces yo por muchas décadas, incluso te diría que hasta el día de hoy, no voy por la vida contándole a la gente que soy hija de exiliados, como que es una parte de mi vida que suelo omitir, porque además, y ahí sí que estamos en Chile profundo, como lo digo yo en el documental, Chile es un país que no valora las diferencias, que no abraza las diferencias, ni las diversidades. Eso es muy cultural, ¿no es cierto? Y si además a eso tú le agregas el contexto político de aquella época, que era muy polarizado, más o menos como ahora, de verdad que empiezas a sentir como un niño adolescente inseguro que eres, que lo mejor que te puede pasar es quedarte callado y guardar en silencio toda tu identidad. Patricia, cuéntanos un poco en tu investigación respecto de infancia y dictadura. ¿Cómo has identificado esto de la vida cotidiana que representan los niños, y además de todos estos mecanismos,
estas formas de expresión a través de dibujos, de cartas. Ustedes hicieron una exposición también. Cuéntanos un poco del proyecto y particularmente de la vida cotidiana desde los niños. Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación. Creo que se tienen que generar muchos espacios para poder hablar de esto y como hablarlo también con calma, ¿no? Como, creo que son cosas que como generación tampoco hemos tenido muchos espacios para hablar, ¿no? Y bueno, el proyecto Infancia y Dictadura es un proyecto que es un proyecto académico que se inicia en el año 2014, que hace una campaña nacional de recuperación de todas las producciones infantiles que la gente hubiese guardado y que hubiese hecho entre el 73 y el 90, ¿no? Y con eso se construyó un archivo patrimonial que está hoy día en el Museo de la Memoria y que tiene cartas, dibujos, postales, grabaciones, etc. Es súper interesante porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que nosotros hicimos una convocatoria pública y salió en los medios y fuimos a la tele y en ese tiempo teníamos como plata y una universidad que respaldaba eso para poder salir en la tele y todo y convocar a la gente, que siempre fue muy interesante porque todo el mundo te tenía algo que contar, ¿no? Como el camarógrafo, cualquiera, todos te decían lo que habían hecho, lo que les había pasado, porque somos una generación que no ha tenido mucho espacio para hablar de eso. Y segundo, porque vivimos como una doble subalternización, diría yo. Una es que los chilenos además son súper buenos, nosotros como país somos súper buenos en construir categorías que distinguen y no toleran diferencias, jerarquizan diferencias, entonces las jerarquías de las víctimas aparecen tanto en las víctimas directas, porque estamos hablando del exilio, ¿no? El exilio es una vulneración de derechos humanos, es un efecto, o sea, absolutamente estudiado de las dictaduras latinoamericanas, es una práctica. En Chile hubieron alrededor de 200.000 exiliados, y sin embargo a nosotros nos llegaron correos de gente que nos mandaba cosas y nos decía, mire, yo en realidad tengo estas cosas, pero el proyecto dice Infancia en Dictadura y yo vivía en Suecia, no vivía en dictadura, ¿no? Y eso fue un súper tema para nosotros como proyecto, porque en el fondo, ¿cuál es el alcance geográfico de una dictadura, ¿no? Se acaba la dictadura en los límites territoriales del ejercicio del poder del dictador y de sus instituciones. O sea, ni siquiera en lo que tiene que ver con las ejecuciones se acaba territorialmente. Nosotros sabemos que además los servicios de seguridad operaron en el extranjero, asesinaron gente en el extranjero. Y esta cuestión como del exilio de las casas que en el fondo estaban en territorio mexicano, o en territorio francés, o en territorio sueco, o en territorio alemán, o ese casa era un pequeño territorio de pajaritos de mimbre, ¿no? Donde habitaba un Chile al que se añoraba volver, aunque fuera como fuera. Entonces, como pasa que hay un tema ahí que es súper relevante, que es que en el fondo nosotros tomamos la decisión de que todos aquellos que eran niños, que habían producido cosas, estando o no en Chile, bajo el contexto dictatorial, eran infancias en dictadura. Por lo tanto, las infancias exiliadas son infancias en dictadura. Y eso a mí me parece que es esencial, ¿no? Porque no es que esta gente decidió migrar por mejores alternativas no, esta gente se fue porque, además, ¿cuál de todos esos dolores es el dolor primordial sobre el cual que cae, digamos, sobre el resto de los miembros de la familia? Los hijos de detenidos desaparecidos, hijos de presos políticos, porque aquí la gente se fue después de haber estado presa, después siendo compañeros o compañeras o parejas o hijos de detenidos desaparecidos. ¿Cuál de todos esos dolores es el que vamos a recuperar cuando queremos catalogar las vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Pues el exilio tiene eso también, ¿no? Pues la gente se fue tan herida, como lo dice el documental también, ¿no? Mutilados llegaron. Y luego evidentemente construyen algo en torno a ese aspecto mutilado, vuelven a Chile en una condición de completa ilegitimidad, porque además la izquierda produce eso también, ¿no? Como una especie como de mirada con un menor valor a los que se fueron,
más encima en contextos de pobreza, ¿no? Yo me acuerdo del año 89, cuando volvieron donde mis tíos se fueron a México. Esto es todo súper loco porque todo se atraviesa en términos personales. Entonces mis tíos estuvieron en México, se fueron en el exilio, mis primos volvieron en el retorno y estuvieron en la casa del encuentro. Y nosotros vivimos el rigor del hijo del preso político y la pobreza en Chile, y lo fuimos a buscar al aeropuerto, igual que esa escena, y era como, además tú tenías que querer a esa persona que nunca habías visto, ¿cachai? Y que además lo que le ibas a ofrecer de su vida, para que viniera a hacer su vida, era un contexto, como el día de hoy así, porque hoy día caminaron para acá cuando yo salí al metro, la luminosidad de hoy es una luminosidad muy de dictadura, o sea, como esta como cierro, así como que parecía caminar dentro de un documental. Sí, me parece que es súper interesante lo que tú planteas respecto de, que lo podemos ver después, de las víctimas directas y las víctimas indirectas, ¿no? Y vivir las infancias afuera también era una parte de, no vivían la dictadura directamente, pero sí los efectos. Me gustaría, Alejandra, que nos fuéramos al tema generacional. Es súper interesante porque en una entrevista que le hice a Sebastián Cojan, el director, él me decía que inicialmente él quería hacer una película de amores partidos en dos. Su propia historia de vida, con padre argentino y madre chilena, tenía que ver con muchas nacionalidades. O sea, él nació en Argentina prematuro, estuvo 3 meses en incubadora, de ahí se fueron por tierra a Paraguay y luego a México hasta sus 12 años. Y a medida que fue investigando, haciendo las entrevistas, entre ellas la tuya, se fue dando cuenta que en realidad no era una película de amores, sino que era una película de una generación. Y ahí toda la reflexión que él hace respecto de la voz propia, porque hay películas, evidentemente, del exilio, pero desde la mirada de las víctimas más directas, de los padres y madres, que además para Sebastián tenía una solemnidad mayor. Ya vamos a hablar más del tono de esta película, pero Alejandra, el tema de la generación, ¿cómo te toca? ¿Qué es el fondo finalmente de este documental? No me atrevo como a hablar en nombre de mi generación, pero sí creo que Sebastián, yo estuve con él acompañándolo en el proceso justamente, que fue largo, fueron como 2 o 3 años en que él hizo muchas entrevistas, pidió mucho material documental para poder ir armándose una idea, y te diría que inclusive después de grabar todavía no tenía muy claro de qué iba el documental, que finalmente terminó siendo un documental de infancia. Y claro, tú dices que era solemne, pero siento que el tono de este documental es un tono en donde estas infancias que no tienen militancia política realmente, los niños no tienen una militancia política más que sus propias infancias, rescata el dolor de esos niños en un contexto político del cual ellos no necesariamente son partícipes ni protagonistas como lo fueron sus padres y sus madres, pero que afecta a sus vidas, tanto individuales como colectivas. Entonces creo que ahí, a diferencia quizás de otros materiales que podamos ver y que son muy legítimos y muy valorables, Sebastián da en un punto que además, lamentablemente, es súper actual. Porque no es solamente mi generación la que tuvo infancias de destierro. Hoy día tenemos en Chile viviendo infancias desterradas, venezolanos, colombianos, haitianos, estoy hablando de niños y de niñas. Y son esos dolores que quizás como no tienen una raíz política, como no son los protagonistas, no se ven tanto, pero están presentes. Y a mí lo que me pasó cuando finalmente vi el producto fue pensar y decir, ok, primero hubo otras personas de mi generación que vivieron y sintieron como yo. Y eso fue muy reconfortante. Porque como lo digo yo y lo dicen varias otras personas en el documental, uno se sintió muy solo. Pero en segundo lugar, está poniendo el micrófono en esas vocecitas de esas infancias que hoy día siguen existiendo y a las cuales nadie les está dando un micrófono. Y Chile hoy día está siendo tan discriminador con esas infancias venezolanas, colombianas, haitianas, peruanas, que como lo fue con nosotros. Quizás
esos destierros no tienen el mismo origen, o quizás no, pero están ahí, son esos mismos dolores. Y yo ahí es donde pongo el valor en ese documental. Nos hace un llamado a nosotros como sociedad a cuidar a las infancias, a todas. Sí, Sebastián también hace esa misma vinculación con la migración, ¿no? En abandonar, y siempre se está generando, es un movimiento sin control y permanente. Patricia, respecto de la expresión, de la representación simbólica, es súper interesante lo que contaba Sebastián respecto de las maquetas. De Pablo, que es el argenmex, argentino, que vivió el exilio en México, que es actor, que es director, que es docente, y contaba Sebastián que a medida que estuvo entrevistando a distintas personas, se encuentra con Pablo, y Pablo estaba exponiendo en el ESMA una maqueta, que ustedes la ven ahí, que representaba justamente el momento en que su padre fue ejecutado. Entonces la pregunta que se hace Pablo al principio, ¿no? ¿Qué hacer para representar y contarle a sus hijos de lo sucedido, la historia, pero sin que carguen de alguna manera lo mismo que cargaron ellos? Entonces esta representación a partir de las maquetas, por ejemplo, este es un documental que tiene luz, que habla de ciertos dolores, pero a la vez echa mano de la anécdota, los juegos, las recreaciones. Es muy bello en ese sentido. Entonces Sebastián decía que ojalá la gente salga un poco más, o sea, aliviar estos testimonios y salir de la sala con otra sensación. ¿Qué te parece el tema de cómo representar justamente en documentales de derechos humanos que tienen esa otra solemnidad más previa, digamos? Sí, yo creo que hay varias películas que también han ocupado ese recurso en ese punto específico, ¿no? Infancia clandestina, por ejemplo, tiene El minuto más violento, hace y ponen cómics, ¿no? Como el minuto en el que ejecutan al tío, no sé si vieron esa película. Hay varios, claro, evidentemente genera eso, pero además yo creo que en realidad el documental, yo no sé si quizás efectivamente él lo hizo intencionalmente, como yo la veo desde una perspectiva sumamente desde el lugar del espectador, no desde el técnico. A mí me parece que lo que hace que el documental sea así, primero es México, ¿no? O sea, que México recibió a 3.000 exiliados y les ofreció un espacio donde estar, y donde esos niños construyeron un segundo elemento que a mí me parece que está clarísimo en la película, que tiene que ver con el poder de construir con el amigo, ¿no? El encuentro entre semejantes. Es sumamente aliviador, porque además en la posibilidad de vivir una infancia en donde tú puedes habitar la calle, jugar en juego, hacer travesuras, robarte la plata de la iglesia y comprar el transparcine para todos los niños, ¿no? O sea, como que, o sea, en realidad la luminosidad de la anécdota, y más que incluso la representación en términos de la maqueta, que podría eludir el momento en que es inevitable representarse la crueldad de una dictadura también, ¿no? Porque hay 80 disparos sobre el cuerpo de alguien, es algo que te evoca la dimensión destructiva, innecesariamente violenta de cualquier represión violenta del ejército. Entonces, la luminosidad del documental tiene que ver con los amigos, ¿no? Como que en el fondo creo que son los amigos, los niños, los que producen a través de este sinfín de tácticas, que nosotros a eso le llamamos tácticas de resistencia. Y cuando hicimos la exposición de Infancia en Dictadura, si bien es una exposición que ya ha estado 9 veces 8 veces en Santiago y una vez en Brasil, su finalidad siempre fue como contar esta historia desde las voces infantiles, no desde la voz retrospectiva, porque la voz infantil también recupera parte de esa vida cotidiana que también alivia, ¿no? Que también tiene que ver con que nosotros igual vivimos 17 años, o sea, no estuvimos siempre totalmente aterrorizados, aprendimos a vivir, a enamorarnos, a hacer cosas, tuvimos cumpleaños, la gente sacó fotos, o sea, hubo un sinfín de cosas que pasaron y que pasan en la vida cotidiana. Yo creo que México hace que este documental sea profundamente luminoso,
por la experiencia que yo tengo con las producciones infantiles, hay otros lugares que fueron más hostiles al llegar. No todos aquellos donde los niños llegaron y no manejaban el idioma. Hay obras de teatro también sobre eso interesantes, desde la perspectiva infantil. Y el retorno, claro, el retorno siempre tiene esta dimensión en el fondo de desgarro, que también tendríamos que empezar a pensar qué nos pasa también con esto de nuestra cosa como de la raigambre territorial también, ¿no? ¿Qué es lo que se juega en ese espacio? ¿Por qué moverse también es tan difícil? ¿Por qué hay tanto desgarro en ese vínculo, ¿no? Porque además acá los niños crecen y van a llegar a la adolescencia. Y en la adolescencia no sabemos si van a seguir siendo tan amigos. Bueno, a propósito de cómo representan los documentales más recientes, creo que el documental de Derechos Humanos de los últimos tiempos, digamos, está haciendo un aporte a la educación en derechos humanos súper interesante. Punto de Encuentro, por ejemplo, que es una película del año pasado, también tiene esto de involucrar a los niños, explicarles, mira, este era tu abuelo, Alfredo, lo detuvieron, es detenido desaparecido. Hacerlo como más didáctico y una forma además de asegurar el nunca más. O sea, en la medida en que los niños y niñas tengan nociones de derechos humanos, bueno, es menos probable que ocurran quiebres democráticos. Hablemos de lo cotidiano, Alejandra, ya que estás acá. Cuéntanos más de cómo era la vida dentro de Villa Olímpica. Recordemos que era un complejo que se creó a propósito de los Juegos Olímpicos del 68 en México. Como tú recordabas, son 90 edificios, de esas 5.000 personas, 3.000 eran exiliados chilenos y argentinos. ¿Cómo era la vida cotidiana? Se muestra bastante acá, pero cuéntanos desde tu testimonio. Maravillosa, porque además yo creo que en Chile no existe algo así como Villa Olímpica, que hay que decirlo igual, fue un gueto, porque éramos mayoría, los exiliados habían argentinos, uruguayos, chilenos. Era un lugar cerrado, bastante grande, no me acuerdo cuántos edificios tendría, creo que 24, puede ser que sean 28. Y adentro había gimnasio, piscina, cine, locales, plazas, juegos, todo lo que quisiera. O sea, de verdad era como una mini ciudad, en donde además los niños éramos súper libres. Entonces uno llegaba al colegio, tiraba la mochila y se iba a jugar. Y tenías todas esas calles para recorrer y jugar, y todo lo que ahí aparece es real. Y era de todos los días, pero todos los días te subías. O sea, cuando muestran esa escena de que abren el ascensor, yo lo hice muchas veces siendo muy chiquita, y uno subía como y por ese túnel para llegar a las azoteas y mirar. En ese sentido fue bien idílica esa infancia. Y yo estoy súper agradecida no solo de México, sino también de la comunidad de exiliados y exiliadas en Villa Olímpica, porque ocurría esto es muy bonito, que es como la solidaridad latinoamericana. Entonces entre las familias se cuidaban. No era necesario que estuviera tu mamá o tu papá contigo en la plaza, porque seguro había alguien que lo conocía y que si veía que te estaba pasando algo iba a saber dónde ir, qué hacer y cómo operar. Entonces era una muy grande familia. Así que tengo los mejores recuerdos. Qué bello. Antes de pasarle la palabra a nuestro público, por si quiere compartir alguna impresión, estamos súper intrigados de qué pasa con la amistad con Paula, finalmente, ahora que ya son adultas. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchos años, décadas diría yo, en que no nos conectamos porque no había cómo, ¿no? Acuérdense que antes uno llamaba por cobrar y era así como, aló, te quiero, chao, me sales por caro. Entonces no había posibilidad. Después, no me acuerdo cuándo llegó internet a Chile, 98 más o menos, como los 2000. Sí, 99. Más o menos. Pero todavía no existía ni WhatsApp ni nada, o sea, todavía era así como... Y ya cuando empezó a existir WhatsApp ocurrió algo muy mágico, y es que las dos fuimos mamás al mismo tiempo, por primera vez. Tenemos una diferencia como de 6 meses, y ahí empezamos mucho a conectar como con el ser primeriza. Es horroroso. Y siempre es súper buena idea tener un partner que te acompañe en ser mamá primeriza. Y claro, nos pudimos acompañar en línea, nos hemos visto, sí, hemos viajado y nos vemos,
Y ahora hablamos muchísimo y hemos tratado de reconstruir lo que no se puede reconstruir en realidad. Es muy difícil reconstruir 30 años de ausencia. Entonces cada vez que nos vemos no dormimos nunca más, tomamos mucho vino y tratamos de contarnos todo lo que no pudimos contarnos en esos 30 años, pero es una amistad que se recuperó ya de adulta y que espero que perdure mucho. Han habido muchas coincidencias, no solamente fuimos mamás con poco espacio entre ella y yo, sino además ambas perdimos a nuestras madres con muy poco tiempo, entonces también pudimos vivir ese luto juntas y acompañarnos en lo que fue la pérdida de nuestras madres. Así que seguimos siendo súper amigas. Qué hermoso. Les queremos abrir la palabra si alguien tiene algún comentario. Seguramente más de alguno pensó Villa Olímpica, la Villa Olímpica de Macul. ¿De eso se trata esta película? Pero no, era una Villa Olímpica del DF mexicano. No sé si hay alguien acá que vivió en México o tiene algún vínculo o qué impresión les dejó la película, la forma de narrar de la que hablábamos. Hay un micrófono dando vuelta por si quieren. Creo que es importante a propósito de esta película también, y lo decía Sebastián en la entrevista que le hice, recordar a otras películas que de alguna manera fueron bisagra entre este cine más convencional de derechos humanos y la voz de los hijos e hijas, la segunda generación. Por ejemplo, El edificio de los chilenos de Macarena, que también está en Onda Media, así que la pueden ver, y es una referencia directa de esta película de Villa Olímpica. Por ahí una palabra. Hola, mi nombre es Claudia. Yo me alegro profundamente de que se haya hecho esta película. Viví un extraño exilio de mis padres, por tanto mío también, en México, entre el año 79 y el 83. Yo llegué a México el día 12 de julio del año 79. El 14 de julio era mi cumpleaños, yo cumplía 13 años. Y el 19 de julio triunfó la Revolución Sandinista en Nicaragua y la Junta Sandinista de Reconstrucción Nacional salió desde México, desde Ciudad de México. Y así como uno puede encender la televisión ahora y ver todas las lamentables, para las personas que las sufren, inundaciones, por ejemplo, yo vi la salida de Ortega, que en aquellos años era comandante de la revolución, alguien respetable, no como hoy. Y eso marcó mi vida profundamente. Todas mis amistades estaban en Villa Olímpica, yo no vivía en Villa Olímpica, yo vivía en Santa Teresa, que está a 15 minutos en micro. Y todo lo que cuentan de Villa Olímpica respecto a los niños es igual y aumentado en relación a los adolescentes. Siempre se habla mucho de la niñez. Yo trabajo harto con niñez también, desde un área más vinculada al arte y a la cultura. Pero nunca hablábamos de los adolescentes. Los adolescentes éramos no solo los que nos robábamos las monedas, ¿no?, de la iglesia, no, se había construido Perisur y era el nuevo centro comercial y íbamos y nos robábamos las tiendas. Y nuestros padres no entendían por qué hacíamos esto, por qué éramos delincuentes, por qué nos convertíamos en delincuentes de un minuto para otro, si no necesitábamos ser delincuentes. Y aparte, todos los valores que nos inculcaban estaban en pro de los procesos revolucionarios, no en pro de delinquir. Pero es que probábamos la vida de otro modo. Y entonces, solo quería extender a través tuyo como el agradecimiento de involucrarse en dar testimonios.
es algo de lo que yo todavía no me atrevo. Y tengo tremendo testimonio para dar. Pero me alegra que haya gente que agarre ese carro y que lo lleve, y que haya quienes se siente aquí una mujer y diga, bueno, en eso estábamos, eso fuimos, y esto nos costó. Así es que felicitaciones, porque muchas veces somos valientes sin darnos cuenta de la tremenda valentía que estamos cometiendo. Porque los gestos como el de esta película y el de ustedes sentadas ahí, las tres, con cada rol de cada una, abren puertas. Sí. Gracias, Claudia. Estamos conmemorando 50 años. A veces siento que no ha pasado un solo año. A veces miro Chile y digo, Dios mío, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? ¿Cómo todavía no logramos salir de esta pelea tan grande que hay, ¿no? Como, quiero decirlo como en palabras sencillas porque podría desarrollarlo mucho más. En el marco de, no de los 50 años, pero hacer memoria tiene mucho que ver también con la prevención. Para mí no fue tan fácil meterme en este cuento, lo reconozco. Ha sido un proceso largo, porque como les decía al principio, esta no es información que uno revele a cualquiera en cualquier lugar. Al menos esa fue mi opción en la vida, ¿no? Les decía también, yo sigo sintiendo que Chile es un país muy discriminador y lo que menos quiero en la vida es ser discriminada. Entonces, desde que llegué a Chile en adelante, me cuidé siempre mucho, nunca me pinté el pelo, no tengo tatuajes, no tengo muchos hoyos en mi cuerpo, excepto estos dos, pasando piola. Esa ha sido como mi consigna para siempre. Entonces, entrar en este proceso de dar el testimonio no fue fácil. Creo que tampoco nunca lo valoré en su justa medida hasta hoy día, incluso puede que todavía no lo logre dimensionar, pero sí tengo súper claro, para mí era muy necesario que mis hijos conocieran esa historia de la mamá. Y era justo y necesario porque es la única manera que tengo de prevenir que ellos repliquen algunas de las violencias que sufrimos, no solamente los niños y niñas hijos de exiliados, sino también las y los exiliados, las y los adolescentes. Entonces la invitación es a que conversemos, como dice también, yo le digo que soy Gruyère, a Arjen Mex, como nos dice muy, muy amorosamente él también en el documental, las historias hay que relatarlas, hay que contarlas, porque la memoria se hace así, no se hace solamente conmemorando 50 años, 100 años, 1 año, 10 años, no se hace solamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos, sino que se hace a diario y está bueno ya que saquemos todos la voz en la medida en donde podamos sacar la voz también. Así que gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere sacar la voz ahora? ¿O contar algo, hacer alguna pregunta? Aprovechen que tenemos a una de las protagonistas acá y una investigadora sobre infancia y dictadura. ¿Qué les pasó con la película ya para ir cerrando este conversatorio, este cineforo que es parte del mes de la red de salas de cine? ¿Alguien más se anima por ahí? Por ahí hay alguien casi a punto de animarse. Ahí, se animó, se animó. Hola, yo soy Isabel. Yo no viví el exilio, pero trabajo en cine, trabajo en el Goethe Institut. Llevo 20 años ahí y me ha tocado, por esas cosas un poco mágicas, estar en la situación de llegar a hacer una entrevista en Berlín al presidente de la Fundación DEFA, que es la fundación que preserva todo el patrimonio fílmico de la RDA, y me dice, mira, yo jubilo el año que viene y tengo un sueño y necesito que me ayudes. Tengo un montón de películas que tienen que ver con el exilio chileno y quiero que me ayudes a que se exhiban en Chile. Para adentro. Bueno, y eso lo hicimos en el 2012, o sea,
ha pasado su tiempo, digamos, y los hemos mostrado una y otra vez. Y la película con la que abrimos el ciclo es sobre infancia, que se llama Isabel en la escalera. Y la vamos a estar repitiendo restaurada en el segundo semestre en la Cineteca para que estén atentos a verla. Y esa película es muy bella porque también es una niñita a la que le pasó este viaje, ¿no? Tuvo que llegar allá. El padre se supone que está detenido acá. Y ella crece con su mamá en la RDA. Y se llama Isabel en la escalera porque ella quiere impedir que llegue el cartero con esa carta fatal que diga que el padre ha muerto, ¿no? Entonces está siempre sentada en la escalera para impedir que venga el cartero. Y es una imagen súper potente, digamos. Pero al mismo tiempo hay esto de la niñita que se enamora del vecinito, que tienen cierta libertad, entonces van a andar solos en un velero, los atrapa una tormenta, les pasan cosas, pero hay una mirada muy, muy especial, digamos. Y también fue muy mágico para mí, porque cuando me ofrecieron estas películas, bueno, alguien tenía que traducirla y alguien tenía que subtitularla, lo tuve que hacer yo. Entonces la película la debo haber visto, no sé, 30 veces, 50 veces, y de repente me di cuenta que la gente que yo veía en la película como niños estaban sentados en la sala con sus niños, ¿ya? En la inauguración. Y fue una cosa muy, muy especial. Y creo que poco a poco está empezando a salir esta voz de la segunda generación. Hay algunos ejemplos fílmicos, ¿no? Como en aquel lugar que yo vivía, de Carlos Pucio, que está en el Museo de la Memoria. La película de Alejandra Carmona, En algún lugar del cielo, que la vieron hace el viernes en el GAM, que la pude ver por fin, y que también muestra lo que fue esa infancia en otra parte. Pero creo que todavía queda mucho por hacer como esa segunda generación que va sacando la voz, porque es cierto, o sea, a los niños les pasó y los niños no militan y los niños no tienen culpa, y ese tipo de sentimientos creo que es muy importante compartirlo. La última reflexión que quiero hacer: cuando presentamos el ciclo nos pasó algo muy extraño también, porque nos dimos cuenta de que existe un tremendo tabú en torno al exilio, y es que la gente que se fue a Europa lo pasó chancho y se fueron a un exilio dorado. Y las películas no muestran eso, muestran que fue bien duro también. Entonces creo que ahí se produjo una nueva mirada y un reencuentro que fue súper importante. Y vamos a repetir gran parte de estas películas en el segundo semestre, entre mediados de octubre y noviembre, para que estén atentos en la Cineteca. Vamos a tener una especialista también que va a venir a presentarlas, en fin. Habla español en todo caso, ella, así que no se asusten. Pero ella también, nacida y criada en la RDA, y creció con estos niños y con esta curiosidad de quiénes eran estos niños, ¿no? Entonces, también creo que es bien importante que podamos hacer esa reflexión también de este tabú y de esta narrativa que nos falta como sociedad, ¿no? De todo un gran pedazo de nuestra sociedad que no ha podido contar su historia y no ha podido sentirse comprendido al poder narrar su historia. Muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos cerrando, no sé si alguien más quiere decir algo o si alguien quiere comentar alguna actividad vinculada a los 50 años, por ahí hay una manito levantada. Creo que es bueno recordar también algunas otras películas de esta segunda generación, como El Pacto de Adriana, de Lisette Orozco, o Venían a buscarme, o Camaleón también, que son hijos de víctimas directas de la victimario. Sí. Adelante. Hola, buenas. Mi nombre es Cristóbal. Y bueno, creo que formo parte de una generación que, a pesar de no haber vivido la dictadura, siente mucha nostalgia por ella. Y el documental muestra mucho registro, material, objetos, como por ejemplo los pajaritos de mimbre,
evocan recuerdos y que evocan memoria. Entonces, yo le quería preguntar a Alejandra, es que si es posible que los objetos tengan la misma capacidad de un testimonio, de rememorar cosas, de evocar memoria. Y en ese sentido también preguntar más personalmente si hay algún objeto que, por ejemplo, te trajiste de México, o algo como simbólico, como importante, como que esté ahí. Ay, se me olvidó tu nombre, ¿cuál era? Cristóbal. Cristóbal. A ver, la primera pregunta, creo que los objetos por sí solos, sin un contexto o sin un observador que sea capaz de vincular ese objeto con la memoria, es muy difícil que en sí mismos generen memoria. Porque, por ejemplo, para mí un pajarito de mimbre puede significar algo súper distinto de lo que puede significar para alguien en la región del Maule que no ha vivido nunca un exilio o que inclusive es de derecha. Y es el mismo pajarito, ¿ok? Entonces creo que los objetos por sí solos necesitan un contexto para que esa carga emocional se pueda leer. Y creo que además es maravilloso porque son multisignificantes, ¿no? Como que ese mismo pajarito, que es muy chileno y que todos sabemos que es súper chileno, para mí significa algo, para el señor del Maule otra cosa, quizás para alguien que está en la región del Magallanes, el pajarito como chileno, pero como del norte, y así con un montón de objetos. Y sobre los objetos, El retorno. En México, en mi casa, es muy loco, porque yo en el documental digo que allá, de la puerta hacia adentro, la casa era Chile, y de la puerta hacia afuera era México, y resulta que ahora cuando tú entras a mi casa, lo único que encuentras es México. Yo añoro mucho México. Lo añoro desde una parte que es como bien reptiliana mía, ¿no? Que tiene que ver con los olores, con la luz y con los colores. Encuentro que Chile es fome, me aburro, es todo café, celeste, negro, verde oscuro. Y México es todo es color, pero de verdad color, o sea, así como rosa mexicano y mezclan. Y entonces vivo la vida así como ya, tú entras al living y todo tiene rosa mexicano, y están los pajaritos, pero ahora los mexicanos, los que son bordados, los pajaritos de mimbre los boté, los reconozco. Y claro, entonces, pero tú para poder entender mi casa acá, tenés que entender, conocerme a mí. Por eso te digo, los objetos por sí solos no sé si pueden realmente contar toda la profundidad de la historia. Pero hay objetos del retorno. Hay objetos del retorno, sí, pero lo que hay es como te digo, lo que siempre permanece y es muy loco, y esto como que siempre lo comento y me da mucha risa, porque en el mundo de los exilios existen ciertas fijaciones con sabores y objetos, que no necesariamente son fijaciones con sabores y objetos refinados, ¿ok? Entonces, yo he tenido que traficar marraquetas en la maleta. He tenido que comprar marraquetas en la esquina, meterla en una bolsa, como sacarle el aire, ¿no? Medio que congelarla, y casi que meterme, de verdad me siento como traficante de marraqueta, o he tenido que llevar super 8, sanenuses, de allá, siempre que alguien viene en México, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo solo quiero mole. ¿Y cuál mole? El que venden en la feria, porfa. O sea, yo no pido tequila, no pido nada súper elaborado, ni joyas mexicanas, nada. Yo tráigame mole, tráigame tortillas de maíz, ahora por suerte hay, pero por muchos años en Chile no había, entonces se generaba un tráfico importante de tortillas de maíz. Y me pasa mucho con los sabores y los olores que como te digo, es esa cosa reptiliana que no puedo controlar, que tiene que ver con además haber sido muy feliz en México. Entonces cada vez que siento esos olores y esos sabores, yo un poco recurro y vuelvo a esa felicidad. Gracias. El mole, David. Sí. Bueno, no sé si queda otra consulta, pero ya estamos terminando este cineforo. Ah, mira, ahí hay otra persona. Fantástico. Igual aprovecho de comentarles que en septiembre, en el ciclo de Miradoc, va a haber un estreno también vinculado a la memoria, que es Bastardo, de Pepe de Rubar. Hola, ¿me escuchan? Hola, mi nombre es Marcela, gracias a ustedes tres.
La verdad, voy a ser un poco breve porque me cuesta expresarme y todo, pero comentarle a Claudia que misma historia parecía con otro país y de los silencios los que nos contaban y los que no sabíamos de lo que pasaba en Chile. Sin duda tuvimos acceso a mucha más información de la mayoría de la gente que era niña en esa época que vivía acá. Pero nunca jamás nuestras familias nos contaban explícitamente lo que habían vivido ellos y ellas. Y me pasó algo muy parecido, que fue como a los 7, 8 años a través del diario de Ana Frank, que también me conecté con esa parte y por eso quería comentarlo, porque son países distintos, más o menos la misma época, pero vivencias parecidas. Eso, gracias. Qué bonito que, aunque sean ya más viejas, por no decir muy viejas, podamos saber que lo que experimentamos solitas, chicas, también lo vivió otra persona. Porque esa sensación de desarraigo no tiene que ver solamente con un país o un territorio, tiene que ver sobre todo con un grupo de referencia, lo que yo llamo la tribu, ¿no? Que muchos cuando viven en un mismo territorio encuentran muy rápidamente su tribu, y yo todavía la sigo buscando. Y a veces siento que esa tribu se da justamente en estas experiencias comunes. Así que gracias por compartir. Que te iba a decir que, bueno, que de hecho Marcela, que habló recién, nosotros publicamos y en la exposición, yo no me acuerdo si tú estabas acá en Francia cuando hicimos la exposición. Siempre estuviste allá, porque yo traje esto para ella en realidad. Pero hay una carta, ¿no?, que dice que lo que publicamos fue una de las cartas dentro del archivo que ella nos pasó, donde ella hace exactamente, pero es su voz diciéndole al padre que se quiere volver y que ya sabe que él no se va a venir, y que, o sea, que no la van a dejar volver, y esta idea de que en el fondo el padre queda allá un año y que existe esa posibilidad remota, así chiquitita, de que yo pueda volver, ¿no? Y todas las cosas que ella demanda, ¿no? Porque ahí pides tú para el chocolate, ¿no? Como todas las, tráeme esto para el chocolate, así como el tráfico de marraqueta, pero para el otro lado, ¿cachai? Así como tráeme un pedacito de ese lugar. Y es es muy coincidente. A mí me impresionó como el grado de coincidencia en la experiencia de retorno en países distintos, en esta sensación de soledad. Eso. Bueno, creo que... Ah, mira, otra más. Adelante. Hola, no sé si soy David Guerra, me llamo yo. La verdad es que tomé el micrófono sin saber muy bien qué decir, pero en la conciencia de que podría decir muchísimas cosas, porque bueno, nosotros, que acá con mi hermana y quizás hagan lo mío, somos también hijos de exiliados que estuvieron en Alemania en el año 75, nosotros nacimos fuera, y llegamos nosotros acá a Chile en el año 88, cumpliendo los 13 años. Entonces, todo lo que nos evoca a nosotros, voy a hablar por mi hermana, pero a mí particularmente, lo que hablábamos que la me presentó casualmente al lado mío, yo la conozco a ella hace muchos años. Pero además nos conocemos, fui la primera en recibirte en el aeropuerto. Exactamente. El año 88 nosotros hicimos. Claro, fueron las que nos recibían en el aeropuerto y no sabíamos quién era y que nos trataban con cariño, ¿no? Comentábamos acá que hay el documento. Yo me preguntaba a lo largo del documental, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere demostrar este documental? Y coincido plenamente contigo, Alejandra, que aquí con lo que yo me voy a ir con este documental, que yo de casualidad estoy acá, porque yo en el hospital de ver a mi papá, que está hospitalizado, y me dijeron, oye, vamos para allá, y me enteré que estaba la Ali con esto, ya, venga, vamos. Que es sobre la infancia, ¿no? Sobre nosotros, ¿no? Lo que nosotros vivimos, y la amplia diversidad que hay en la experiencia subjetiva de todos los que nacimos afuera o que llegamos muy pequeños afuera y cómo lo vivimos, tanto estar afuera, crecer afuera y que de repente nos digan, nos vamos, ¿no? Me hace tanto sentido este punto que me parece tan importante, para mí ha sido muy importante a lo largo de mis años de la vida, digamos que ya tenemos 47 años, además somos de la misma edad nosotros, es que nosotros no retornamos, nosotros nos vinimos, nos trajeron, y eso es una diferencia que ha
sido necesaria para mí ponerlo en la discusión sobre la mesa con mi propio padre y madre, ¿no? Es decir, tú eres el que retornas. Yo tengo otra existencia, otra realidad, otra vivencia en esto, ¿no? Y en esa diversidad de experiencias también quería mencionar acá que al ser nosotros mellizos, el cómo lo vivimos, inclusive las mismas experiencias cercanas, también es distinta. Tanto es así que mi hermana, o más bien yo me quedé en Chile. Yo estudié, yo pude soportar, me pude adaptar. Y a propósito voy a darle un reconocimiento al colegio, que en mi caso fue muy importante. Pancho Miranda, un colegio que recibió muchos chicos, chicas de afuera, para poder desarrollar ese sentido de pertenencia, ¿no? De que eso es lo que perdimos nosotros, ¿no? Esa confusión, entramos en una dimensión donde tuvimos que empezar a sentirnos partícipes, ¿no? Pertenecientes a un espacio nuevo, forzado, y que el Pancho Miranda en ese caso fue muy importante. Pero volviendo, para mi hermana fue distinto, y ella a temprana edad después del colegio, al primero o segundo año después de terminar el colegio, se fue. Y así lleva 23 años de vuelta en Alemania, ¿no? Y la experiencia de mi hermana son la experiencia de muchísimos otros niños y niñas que tuvimos que venirnos y que no aguantaron y se devolvieron. Y están, mi gran red de amistades particularmente están afuera, no están acá, ¿no? Entonces, el que veamos este documental, a mí particularmente me permite sentirme identificado, encontrar ese espacio. Lamento mucho que este espacio sigue siendo, me da la impresión, quizás estoy equivocado, muy en los nichos, todavía no se abre la discusión sobre estas experiencias en otros espacios distintos, aquí hay ciertas sensibilidades, tenemos valores comunes probablemente, pero esto debiese abrirse cada vez más, ¿sabes? Y nosotros, porque aquí en cada recuerdo hay emociones. A mí en este momento me dan ganas de llorar, lógicamente, ¿no? Estoy manejándolo, pero siento que si no hablaba ahora me iba a ir con una deuda y dije, no, este es el momento, ¿no? Y son estos micro momentos que generan memoria y yo también transmito estas cosas, ¿no? A mis 3 hijos en este caso, o amigos, nuevos amigos, ¿no? Que se hacen parte de este camino de nuestra historia en esto, ¿no? Entonces, agradezco este espacio y que la casualidad me haya traído hoy día, y muchas gracias a eso. Gracias, David. Por estar acá. Bueno, ¿Se puede? sí, adelante, nos quedan unos minutitos. Yo me emociona estar acá. Primero que nada, agradecer por esta invitación. Debo reconocer que el colegio me trae para acá, el exilio. Y es una historia que sigue viviendo en todos los corazones. Es algo que de verdad no se ha terminado. Yo nací en Argentina y no soy argentina, ¿no? Yo toda mi vida decía volver a Argentina y cuando volví a Argentina me sané y me di cuenta que era chilena. Viví muchos años creyendo que no era chilena y vivía en un colegio donde sucedía esto, que la gente llegaba y no tenía identidad, no tenía pertenencia. Como que David no era David, era el alemán. Y él me negaba, me decía, yo no soy alemán. Y yo decía, bueno, pero igual eres alemán. Entonces teníamos dobles nacionalidades y nos faltaba mucho enraizar. Entonces, sí, creo que es una conversación pendiente que tenemos con los que estamos conmemorando los 50 años. Tenemos muchas conversaciones pendientes porque de verdad no éramos el llavero, no éramos parte de la maleta. Gracias. Creo que es muy hermoso el espacio que se genera, la atmósfera de conversación, después de, en un conversatorio, después de haber visto esta película, los testimonios, les agradecemos mucho haber estado acá. Bueno, el cine yo creo que tiene esa fuerza de poder representar, de sentirnos identificados e identificadas, y eso pasa con esta película. Yo he tenido la posibilidad de verla unas 4 o 5 veces y cada vez que la veo hay otra palabra, y con eso ya cerramos. Me vuelve a conmover. Hola, mi nombre es Cecilia Madel. Yo llegué como adolescente exiliada a México. Recuerdo mucho a la Paula, a la amiga cuando era bebita. Ahora
porque tomé el micrófono para decir una cosa muy puntual, ¿no? Esto no es una cosa que sucedió. El exilio infantil y juvenil no es el pasado y no es la historia, es el presente. Todos los que hemos hablado aquí, que hemos estado, hemos vivido, lo seguimos viviendo ahora. Y esto es algo que el Estado y la sociedad chilena tienen que tomar una actitud y una actitud integradora. Esto no es para vivirlo en el Museo de la Memoria. Todos los que han hablado aquí lo hablan con mucho dolor, y ese dolor tiene que sanar, pero tiene que haber una actitud de comprensión de que esto es un proceso que no se ha cerrado. Yo estoy en la tercera generación de exilio y autoexilio, porque yo salí exiliada con mi padre, mi madre se quedó en Chile. Luego yo, por cosas de destino, regresé con mi hija, que había nacido en México, hija de padre mexicano. Mi hija se fue también, porque yo nunca logré adaptarme y no pude evitar transmitirle el dolor de lo que significó el retorno y dejar mi vida en México. Yo ya me vine muy adulta, me vine con una hija. Y mi hija ahora vive en Barcelona y ahora tengo que vivir un tercer exilio, porque me voy a tener que ir con ella, porque yo ya no tengo una red de apoyo familiar, que a la edad que yo tengo es importante. Entonces esto no es el pasado, esto es el presente. Y en el presente hay que tener una actitud. Gracias a todos, gracias a Alejandra y gracias a Sebastián por esta magnífica película que debería dársele mucho más. Bueno, este es el presente, como tú decías, estamos de verdad conmovidos y conmovidas por esta entrega de ustedes. Después de esta película se abren los corazones, pasan cosas al ver un documental como este, así que muchas gracias por haber estado. Sigan atentos y atentas al cine chileno y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Muchas gracias.